Hey, soy Hyper. En este vídeo os hablaré de algunas de las armas desbloqueables del Spy, en concreto de los relojes. Os explicaré cómo funcionan, la estrategia a seguir con ellos y algunos pros y contras de cada uno. Recordad que todo esto es desde mi humilde opinión. Muchos de vosotros puede que no estéis de acuerdo en muchas de las cosas que voy a decir, así que si creéis que debería darle otra oportunidad a X arma, dejadme un comentario exponiendo vuestras razones. Como siempre, me veo obligado a dividir el vídeo para poder explicar cada desbloqueable con el detalle suficiente. Así que si lo que os interesa son los revólveres, cuchillos o zapadores, tendréis que tener un poco más de paciencia. Voy a empezar hablando del reloj de invisibilidad. Este reloj es el que viene por defecto, el cual ya conocéis todos. Al darle al botón derecho, el Spy se volverá totalmente invisible después de un segundo exacto, y se podrá mantener así durante 9 segundos mientras no toques a ningún personaje o disparo enemigo. Además, podrás extender la duración de este al recoger metal del suelo o usando un dispenser. Si se te acaba la invisibilidad y no tienes metal a mano, el reloj tardará 30 segundos en regenerarse por completo, así que te aconsejo que te aprendas bien dónde está la munición en el mapa. También ten en cuenta que la animación de quitarse la invisibilidad dura 2 segundos, durante los cuales no podrás usar ninguna de tus armas. Con este reloj la estrategia a seguir es simple. Mantente en movimiento siempre que puedas y evita cualquier contacto con el enemigo. Para ello es aconsejable que vayas por zonas del mapa que se usen poco y estés muy atento a los posibles disparos que puedan ir en tu dirección. Solo deberías quitarte la invisibilidad cuando vayas a eliminar a un objetivo o no te quede más remedio, ya que con este reloj eres muy vulnerable y por lo tanto el enemigo debe verte lo menos posible. Para esto acuérdate de recoger todos los packs de munición que necesites. Veamos ahora los pros y los contras de este arma. Es muy versátil, ya que es útil en casi todo tipo de mapas y situaciones. Se recarga fácilmente, ya que un dispensador de nivel 1 evitará que se te acabe la invisibilidad y los paquetes de munición grandes te la regenerarán por completo. Es silencioso, es muy fácil camuflar su sonido, al contrario que el duplicante. Y promueve una forma de jugar muy dinámica y variada. El uso de este reloj te obliga a estar moviéndote y esquivando continuamente, además de darte muchas opciones a la hora de acercarte al enemigo. Vamos ahora con los contras. Con él eres muy vulnerable, debido a que mientras estás invisible no puedes defenderte. Si por lo que sea alguien te da mientras estás usando este reloj, lo más probable es que acabes muerto. Y si tenemos en cuenta que existen armas como el impacto directo o el monstruo del lago Ness, a veces no sobrevivirás ni el primer golpe. Además de esto, es difícil de usar. Al menos en mi opinión es más difícil de usar que los otros dos relojes. Necesitas saber moverte bien y reaccionar lo más rápido posible ante los movimientos del enemigo. El segundo reloj del que voy a hablar es el embozador. El uso de este arma es bastante similar al del reloj de invisibilidad. De hecho, las animaciones de Cloak y de Cloak duran exactamente lo mismo. La principal diferencia recae en que la invisibilidad del embozador se gasta según lo que se mueve el portador. Para que lo entendáis, a un Spy que vaya corriendo se le acabará la invisibilidad a los 6,2 segundos, unos 3 segundos menos que uno que use el reloj normal. Esto también afecta a la velocidad de caída, gastándose así mucho más rápido. Por el contrario, el tiempo de recarga de este reloj son 15 segundos, el doble de rápido que el normal, y este se recargará indefinidamente siempre y cuando el usuario esté totalmente quieto. Debes tener en cuenta que no recargarás la invisibilidad ni recogiendo metal ni en un dispensador, y si se te acaba, te quedarás en un estado como cuando tocas a un enemigo, algo entre visible e invisible. La estrategia con este reloj se basa en planear muy bien tus movimientos y poder comunicar a tu equipo la posición del enemigo sin preocupación de ser descubierto. Este también te permite campear zonas como el spawn enemigo sin que te vean. Por lo demás, es muy similar al reloj normal. Lo más notable del embozador es que es bastante útil en competitivo, sobre todo para atacar últimos puntos, pero tengo que decir que en público sinceramente no le veo mucho uso. Vamos allá con los pros y los contras de este arma. Es útil para campear ciertas zonas, especialmente el spawn enemigo o el punto de control final de ciertos mapas, como dije antes, sobre todo en competitivo. Y es tan silencioso como el reloj normal, por lo tanto su sonido es fácil de camuflar. Veamos los contras. Con este reloj eres aún más vulnerable que con el reloj normal, ya que con el normal puedes esquivar el fuego enemigo sin ninguna desventaja, pero a veces esquivar el fuego enemigo con el embozador significará gastar más rápidamente la invisibilidad y conseguir que te vean igual. Escasa duración, ya que al ir corriendo tienes muy poco tiempo de invisibilidad. No hay manera externa de ganar Cloak,
Al no poder usar metal ni dispensadores, la única manera de regenerar el cloak es esperar. Y promueve una forma de jugar muy lenta y pausada. Debido a que te obliga a ir despacio e incluso pararte, es un reloj que te fuerza a perder tiempo. Y en un juego como Team Fortress 2, el tiempo es muy importante. El último de los relojes es nuestro amigo el duplicante. Este arma es una de las que más cambia la forma de jugar del Spy. Como ya sabrás, si sufres daño mientras lo tienes activado, fingirás tu muerte y dejarás caer un cadáver falso, volviéndote invisible instantáneamente. Esta invisibilidad dura 6 segundos y medio, y durante la misma tendrás un 90% de reducción de daño. Esto incluye el golpe que lo activa, además de no revelar tu posición aunque te disparen. Es posible alargar esta invisibilidad recogiendo metal o usando un dispensador, pero una vez pasados los 6 segundos y medio, la reducción de daño desaparecerá, y cualquier impacto te hará visible brevemente, como pasa con los otros dos relojes. Además, al quitar la invisibilidad con más de un 40% de la misma, el medidor bajará automáticamente a ese 40%, y deberás volver a recargarla desde ese punto. Ten en cuenta también que este reloj hace un ruido muy fuerte cuando vuelves a ser visible. Con el duplicante tu forma de jugar cambiará bastante, y podrás ser mucho más agresivo, sobre todo con tu revólver. Por ello este reloj es muy útil cuando defiendes los primeros puntos de un mapa de carreta o de ataque y defensa, en los cuales es muy difícil ir a por una puñalada debido a que tu equipo está muy cerca del spawn enemigo. Si decides ir detrás de las líneas enemigas, deberás tener en cuenta que si el enemigo sabe que has fingido muerte, puede quitarte los packs de munición para dificultar tu movimiento, o incluso puede haber algún piro preparado para flamearte si ve que la munición desaparece mágicamente. Además de esto, es esencial hacer buen uso del tiempo de invisibilidad para posicionarte en un lugar donde el enemigo no oiga el ruido del duplicante, ya que este está a un volumen muy alto y es muy difícil camuflarlo. Veamos los pros y los contras. Pros. Te deja jugar de forma mucho más agresiva, ya que con él puedes realizar jugadas más arriesgadas y sobrevivir pese a cometer errores, como por ejemplo cuando se usa junto al apungelador para ser inmune al fuego. Además, eres muy resistente mientras estás invisible, no tienes que preocuparte por el spam enemigo y puedes pasar por zonas llenas de gente, ya que durante los primeros 6,5 segundos serás prácticamente inmortal. También es fácil de usar, no nos engañemos, es un reloj que no requiere que sepas moverte muy bien, te basta con conocer el mapa. Y va muy bien junto con otras armas, tiene muy buena sinergia con armas como el apungelador o el extranjero, como verás en próximos vídeos. Vamos ahora con las contras. El duplicante es ruidoso, ya que el sonido del cloak se oye desde muy lejos y es muy difícil camuflarlo si estás cerca del enemigo. Además, no puedes volverte invisible cuando tú quieras, obligándote a que te hagan daño y consecuentemente a ser más predecible. También es fácil de localizar, ya que si un enemigo experimentado sabe que has fingido muerte, puede usar una clase como el Soldier o el Scout para llegar al pack de munición antes que tú y obligarte a perder tiempo huyendo o forzarte a pelear contra él, cosa que no acabará muy bien para ti. Y por último, yo creo que te hace jugar peor. Esta es mi opinión y puede que no esté en lo cierto, pero ¿no os ha pasado que llevabais días jugando con el duplicante y luego os habéis puesto a jugar con el reloj normal y es como si jugarais mucho peor? Bueno, pues yo creo que pasa exactamente eso. Me explico. Con el duplicante no es necesario saber moverte bien por el mapa, debido a la reducción de daño y el hecho de que los golpes no te hagan visible. Esto hace que te acostumbres a jugar de una manera muy temeraria, y luego al cambiar de reloj te pasa factura. Además de que técnicas como las ilusiones o la paranoia, que son esenciales con el reloj normal o el embozador, con el duplicante son totalmente inútiles. De los tres relojes, yo creo que tanto el reloj de invisibilidad como el duplicante pueden ser útiles en casi todo tipo de situaciones, aunque si tuviera que elegir me quedaría con el normal, ya que es con el que me siento más cómodo. El embozador en mi opinión no tiene mucho uso más allá del competitivo, debido a la poca organización que hay en un servidor público. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios o en el grupo de Steam, y yo intentaré resolverla lo antes posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!